Bueno, hola, buenas tardes con todos. La idea de la charla es que tengamos una idea general cuando nos toque tanto como médicos generales, como internos, como pediatras, como subespecialistas dentro del área de neonatología, lo que es una anemia neonatal. Porque si bien es cierto, nuestra interconsulta más frecuente, los motivos son las anemias. Pero las anemias sí tenemos conocimientos generales, básicos, desde el nacimiento hasta la edad pediátrica, no debería ser un motivo de consulta para nosotros. Porque nosotros, dentro de especialidad, somos muy claros, vemos pues las causas hereditarias, las congénitas, más no las que hemos adquirido, las zonas secundarias. Y la idea pues de la charla es que sea interactivo. Cualquier pregunta que tengan, alzan la mano, pues estamos predispuestos. A la hora de la anemia neonatal tenemos que tener muy claro la eritropoyesis fetal. Eso es importante dentro de la parte básica de una anemia. La eritropoyesis fetal generalmente está dada, recordar, dentro de lo que es la hematopoiesis. Cuando vemos una biometría hemática, lo que vamos a ver es todo esto, lo externo, todo lo que es la sangre roja, la sangre blanca y las plaquetas. Pero efectivamente, cuando hablamos de eritropoyesis fetal, tenemos que tener muy claro que tiene tres características básicas. Los precursores eritroides, que generalmente van a estar en la médula ósea, que es acá, factores estimuladores de eritroides, los eritrocitos, que es lo maduro, los factores de crecimiento reguladores de la hematopoiesis, aquí pues van a participar las interleuquinas, los factores estimuladores granulocíticos, la eritropoyetina y la IGF-1, que es el factor generador de insulina. ¿Por qué es importante todo esto? Y el microambiente, que es el estroma, que estamos acá, estos tres segmentos, porque eso hace efectividad dentro de la hematopoiesis. Pero hablar de anemia, estamos hablando de eritropoyesis fetal. Todo este microambiente, con todos estos tres segmentos son importantes. Porque cuando se haga algún fallo que está pasando en cualquiera de estas líneas, sea la sangre roja, sea todo esto que es la sangre blanca, esto que es la parte de las plaquetas, tenemos que tener muy claro dónde está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Como nos pasó, por ejemplo, en el COVID. ¿Sí? En el COVID era muy frecuente, que era lo que fallaba, era justo este microambiente que está acá. Y ahí es donde salen las famosas interleuquinas. Porque en COVID teníamos pacientes que hacían compromiso hematopoyético. Entonces ese microambiente estaba afectado y es lo que teníamos como respuesta. En COVID en esta época cuando pasamos. La eritropoyesis fetal generalmente tiene tres periodos. El periodo mesoplástico, que se da del día 19 al tercer mes, el hepático, del tercer mes al sexto mes, y la mieloide, que generalmente da el sexto mes hasta la vía postnatal. ¿Por qué es importante esto? Porque es así como se va formando el glóbulo rojo. Y eso hace que nosotros tengamos entidades megaloblásticas primitivas y neuroblásticas. ¿A qué se traduce esto? Los valores eritrocitarios de los glóbulos rojos promedios en el feto, de acuerdo a la edad gestacional, nosotros tenemos que tener muy claro cuánto va a tener de posibilidad de hemoglobina ese paciente. Y esto está estandarizado. Esto tenemos tablas en las cuales hemoglobina, cuánto debe tener un feto, cuánto tiene el hematócrito, cuántos los glóbulos rojos, cuántos los volúmenes copulares y medio y cuánto de reticulocito. Eso es importante como los conocimientos porque estamos hablando del feto. Cuando nace el paciente, cuánto va a tener. Y ahí tenemos la participación de la síntesis de la hemoglobina. Asimismo, por lo menos por especialidad, tenemos que tener muy claro, y como médico general y pediatra, es cuando nosotros hacemos estudios de trastornos de la hemoglobina. Cuándo se va formando en la semana 4 a la 14, qué hemoglobina nosotros vamos a poder tener a la semana 8, cuánto es el porcentaje de hemoglobina. Las hemoglobinas son la A, la F, la A2, la fetal. Y en la 32 semana 40, generalmente cuando ya se estabiliza y vamos a tener solo A y A2. ¿Por qué es importante estos datos? Porque cuando me interconsulta un neonato con alta sospecha de que tenga un trastorno de la hemoglobina, no voy a poder hacer diagnóstico.
¿sí? Porque generalmente todo eso se regulariza a partir del cuarto o sexto mes de vida. Entonces no vamos a poder diagnosticar, así, y más aún si el paciente lo han transfundido. Recordar que una vez que el paciente lo transfunde, no es su propio eritrocito. Entonces hay que esperar y la vida media del eritrocito generalmente es de 120 días. Entonces estamos hablando aproximadamente de 4 por 3, o sea, 4 meses o 3 meses aproximadamente, para poder hacer un estudio dentro de la especialidad. La eritropoyetina fetal también participa. Tengan muy bien claro que la eritropoyetina fetal, desde la semana 11, ya hay producción de eritropoyetina que aumenta progresivamente. A nivel fetal, generalmente en las células tubulares, que generalmente es en el hígado, después pasa a los macrófagos en la médula ósea. Generalmente a nivel hepático tenemos fetal, pero de poco porcentaje. Y al tercer trimestre las células intersticiales tubulares de la parte renal. Y todo esto va a estar producido, va a estar estimulado la eritropoyetina por hipoxia, que es el sensor importante dentro de las primeras 3 horas de inicio de la producción. Otros aspectos también pues, tienen que ver la presión parcial de oxígeno arterial, el hormona de crecimiento y, como les decía, el factor estimulador de insulina. Y el primer mes de vida, los niveles de eritropoyetina van a disminuir, por lo tanto la hemoglobina, los reticulocitos, van a estar pues, generalmente más acentuados en los recién nacidos a pretérmino. Esto también es importantísimo. Cuando ustedes tienen un recién nacido a término y cuando ustedes tienen un recién nacido pretérmino. Entonces, fisiológicamente, el paciente pues lo vamos a tener como una anemia fisiológica dentro de las primeras 4 a 6 semanas. Y la idea dentro de la anemia, sobre todos los conceptos ya estandarizados por la Organización Mundial de la Salud, independientemente que estemos hablando de una parte neonatal, pediátrica, es que la causa más común de la anemia del recién nacido son la anemia fisiológica y la anemia del prematuro, que es lo que se van a encontrar pues, dentro de la parte neonatal. Y que aproximadamente el 90% de los recién nacidos pretérminos menores a un gramo recibirán al menos una transfusión de glóbulo rojo. La mayor parte del hierro es transportado de la madre al feto durante el tercer trimestre del embarazo. Y esta patología es más común en las unidades de cuidado intensivo. La flebotomía constituye el desarrollo temprano de anemia, proporcionalmente al menor peso de nacimiento y la edad del paciente. La volemia de un neonato es aproximadamente 80-90. Y se estipula que si nosotros tomamos en cuenta todas las muestras que le toman en la parte crítica a un atérmino y a un pretérmino, aproximadamente tenemos entre 20 a 30 mililitros por kilo. O sea, imagínense que la causa más frecuente realmente es iatrogénica. Es por las múltiples muestras que tomamos al paciente. En prematuros, el cerebro triplica su peso entre las 24 y 44 semanas postconcepcionales, por lo que la prevención y un manejo oportuno de la anemia resultan iniciales en el neurodesarrollo. En la parte pediátrica es muy clara, los primeros 2 años de vida es lo más importante en la infancia, porque es donde el niño se desarrolla. Entonces, es ahí por eso que dentro de la parte pediátrica somos muy claros. La anemia fisiológica son los primeros 2 años de vida. Y es ahí como nosotros, como médicos generales, como pediatras, tenemos que estar vigilantes de que ese niño pues, no vaya a fallar después de los 2 años. Y la cosa más frecuente que van a tocar como consulta. Y con esto, pues, la definición de una anemia neonatal, como tal, se define como un hematócrito central menos del 45% de sangre particular, que puede encontrarse valores hasta 10% superiores o menos de 15 gramos durante la primera semana de vida, o como un valor de una hemoglobina en hematócrito por debajo de más de 2 desviaciones estándar respecto a la media de su mismo grupo de edad. Dentro de la parte neonatal, pero como les mencionaba, el concepto general de anemia es un nivel de hemoglobina hematócrito por debajo de 2 desviaciones estándar respecto a la media de su mismo grupo de edad. ¿Y cómo se da eso? Pues recuerden que también está estandarizado. Existen tablas. En pediatría, sobre todo, manejamos muchos números. Entonces, en pediatría está, o en neonatos, está estandarizado la tabla y con eso es lo más rápido correlacionar. De forma fisiológica, la hemoglobina desciende hasta alcanzar su nivel más bajo a las 8 y 12 semanas.
Estamos hablando que aproximadamente a los 2 a 3 meses. Y en un pretérmino vamos a tener una hemoglobina de 9 gramos en el pretérmino y de 11 gramos en el niño a término. O sea, eso es lo más bajo que ustedes van a tener en el paciente. Entonces, si me interconsulta un neonato o me interconsulta, aunque fue neonato, dentro de sus semanas de vida y tiene tanto de hemoglobina, fisiológicamente yo les voy a contestar que no puede estudiar nada porque es un paciente que está normal para su edad. Sí, entonces en eso sí hacemos mucho énfasis nosotros en su especialidad. Es un paciente que por su edad, por su peso, por sus antecedentes, su hemoglobina es normal. O sea, ¿quién les preocupa más que todo cuando han sido politransfundidos? Sí, es verdad, pero la politransfusión fue por situaciones clínicas realmente que lo necesitó. Ahora es diferente el paciente que me diga que estaba sano, totalmente sano, y que hubo una transfusión. O sea, es muy distinto el contexto de lo que les estoy hablando. Por lo tanto, hay que recordar que el hematócrito mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y los glóbulos rojos contienen una proteína llamada hemoglobina que transporta el oxígeno en los pulmones del resto del cuerpo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si se han dado cuenta que en los neonatos casi siempre ¿por qué manejan la anemia? Con hematócrito. ¿Sí? Pocas veces manejan con la hemoglobina, porque tratan de lo posible los hematócritos capilares, no lo más exacto, sino que lo más rápido porque tienen menos volumen. Y lo ideal es tener una hemoglobina, o sea, realmente el estándar es muy claro. Hemoglobina y hematócrito porque el hematócrito solo me da volumen nada más, pero la hemoglobina es la que realmente me define la anemia. Y por eso existen tablas como les mencionaba, eso ya está escrito. ¿Cuánto va a tener un paciente cuando nace generalmente? O sea, como rutina, si es un niño que viene todo bien, nadie como rutina le hace una biometría. Esa es la realidad, nadie le hace una biometría a un recién nacido normal. Jamás. Solo que venga con una patología asociada o que los padres digan, bueno, queremos saber el grupo sanguíneo del niño. Y ahí aprovechan pues hacer una biometría, que nos puede pasar. Pero resulta que ese niño va a nacer con 16 gramos de hemoglobina, y es lo que les mencionaba. Pasan las semanas, dentro de las 8 o 12 semanas, y el paciente va a tener 13.5 gramos, entonces se asusta dentro de las primeras a veces 48 horas. Pero si el niño nació con 16 gramos, ¿por qué tiene ahora 14? Bajó 2 puntos en menos de 2 días. Recordar que por eso mencioné lo primero, la eritropoyesis. La eritropoyesis, recuerden que estuvo conectado durante todo su tiempo con la madre. Y lo que está pasando es lo de la madre. Y él tiene que regularizar, por eso todo comienza a caer. Comienza a caer la eritropoyetina, que es la que va a producir los glóbulos rojos. Comienza a caer todo lo que la madre le dio. Y esa caída es progresiva. Entonces, por eso no hay que asustarse cuando el paciente comienza a tener, entre comillas, una anemia. Porque nació con 16 y tiene 13. Que ahí me dice el estándar que es una anemia, sí es verdad. Pero tienen que correlacionar con lo que les estoy mencionando. Está estandarizada la hemoglobina desde el nacimiento, al mes, a los 2 meses, a los 3, 6 meses, al año. Todo esto está estandarizado. Los arreglos generalmente tienen una tabla generalizada. Asimismo, pues acá lo mismo, es importante el hematócrito, los índices hemáticos. Y acá pues es muy importante en el prematuro que tengan muy claro cuánto pesa el niño. ¿Sí? Eso es muy importante, porque si se dan cuenta que en el prematuro dice de 1000 a 1500 gramos, de 1500 a 2000, ¿sí? Generalmente en las semanas 2, 4, 8, 12 semanas, cuánto deben hacer, que es lo que estamos hablando en los 16, pero para ellos entre 11 y 7 y 11 y 18 es lo normal, puede tener 16, pero va teniendo 10, 8, 9 y 11. ¿Se recuerdan lo que les dije? Un pretérmino puede llegar a 9 gramos, ¿sí? Y un atérmino puede llegar hasta 8. Entonces, por eso nosotros decimos que estamos tranquilos, o sea, los hematólogos lo tomamos con tranquilidad. En cambio, en general se angustia porque dice, pero si nació con 16 gramos y resulta que a las 2, 3 semanas tiene 10, ¿por qué bajó tanto? Entonces, entendamos este punto fisiopatológico por qué se produce la anemia. Y asimismo, por recordar que la anemia se clasifica, ¿sí? Tienen que tener muy claro que la anemia se clasifica en general, en leve, moderada y severa, por la hemoglobina. Vamos a considerar un severo con menos de 7 gramos, con menos de 20 de hematócrito, moderado de 7 a 9, hematócrito de 16 a 21 de moderado, leve de 9 a 11 y 33 a 27.
Eso también es importante en alarma cuando le dicen a los padres, pues, ¿no? Es que tiene una anemia severa que lo tiene que ver el hematólogo urgente. Y cuando ustedes ven la cronología de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Nos toca hacer la cronología, se llama eso. Bueno, señor, denme todas las biometrías para ver cómo le fue la cronología. ¿Qué edad tenía? Y es importante cuando ustedes tengan su paciente, poner la edad en la biometría. Tenía 2 años, tenía 3 años, para que ustedes por la tabla vean que es una cronología fisiológica o realmente en qué momento pues bajó la hemoglobina como tal. Y lo que les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud es muy claro. Un recién nacido, como mínimo, ellos tienen estandarizado de 3.6 a 44 hematócritos. Los valores inferiores mínimos que tienen que tener a los 9 meses, 9.5, al año 11 gramos, de 10 a 12 gramos, mujeres no gestantes 12, mujeres en edad gestacional 13 y los hombres 13. Entonces ya eso está estandarizado también. Entonces ya uno ya como que lo tiene en la mente y dice, ya por tal edad tiene que tener 12 gramos. Si ya el chico efectivamente tiene 8 gramos, yo ya sé que estoy con una anemia moderada y que tengo que estudiar cuál es la causa. La fisiopatología que les mencionaba, la anemia fisiológica dentro del glóbulo rojo desde la 3ª semana, un recién nacido al término y un recién nacido pretérmino. De las 8 a las 12 semanas su hemoglobina va a descender de 9.5 hasta 11 gramos. El pretérmino dentro de las 6 a 8 semanas de 7 a 10 gramos. Y todo esto se ve afectado por lo que les mencionaba, disminución de eritropoyetina, disminución de la vida media del glóbulo rojo. Recordar que el glóbulo rojo tiene 120 días, sí, lo normal, pero a término tiene de 80 a 100 días y en un pretérmino tiene de 60 a 8 días el glóbulo rojo. Menor disponibilidad de precursores eritropoyéticos, como se lo dije en las primeras diapositivas, y mayor velocidad de crecimiento. Disminución progresiva de la hemoglobina, disminución de niveles de reticulocitos y disminución de la actividad eritroide a nivel de la médula. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante una saturación fetal del 50%, vamos a elevarse porque trata de compensar, ¿sí?, la eritropoyetina y trata de compensar porque haga mayor producción de glóbulos rojos. Pero si tenemos en nuestra vida media un recién nacido con saturación del 95%, comienza con la eritropoyetina a disminuir y por lo tanto los glóbulos rojos. Entonces no les sorprenda cuando ven las biometrías en la etapa neonatal que hay ese descenso, porque es normal. Y dentro de la heterogenia, ustedes tienen que tener muy claro dentro del algoritmo, cuando les produzca con cualquier paciente, sobre todo en la etapa neonatal, ¿por qué fue esa anemia? ¿O por qué está pasando? Porque tengo pérdidas sanguíneas, porque hay destrucción del glóbulo rojo, está aumentado, porque hay producción de glóbulos rojos disminuidos. Pérdidas sanguíneas, causas obstétricas, hemorragias ocultas, feto materno, feto placentario, feto fetal, periodo neonatal, como les decía, o iatrogenia, que es lo más frecuente que les puede pasar. Destrucción del glóbulo rojo, hemólisis inmune, hemólisis adquiridas, enfermedades hereditarias del glóbulo rojo, o producción de los glóbulos rojos disminuidos, como son las anemias hipoplásicas, fisiológicas, las anemias aplásicas y las anemias aplásicas secundarias. Entonces, aquí sí es la participación nuestra como su especialidad, en este rol y en este rol. Pero para esto tenemos que haber visto todos los roles y que ustedes hayan descartado por esto, y nosotros somos el último rol que cumplimos dentro del diagnóstico. Entonces, con anemia y prematurez, recordarles que existe una guía práctica del 2015 que aún no se ha actualizado, porque normalmente las guías prácticas deben ser actualizadas cada 2 años, ¿sí? En esta guía está un capítulo de anemia del prematuro, si bien es cierto en la parte general, pero sí ayuda mucho dentro de la atención del prematuro, existe. Y los factores que contribuyen a la anemia del prematuro realmente es la pérdida de sangre debido a las flebotomías para exámenes que les mencionaba, muchas excepciones de muestras de sangre, inadecuada síntesis de eritropoyetina en respuesta a la hipoxia que tiene, relativamente insensibilidad a sectores hepáticos de oxígeno, que es la hipoxia, respuesta eritropoyética subóptima, déficit de folatos, vitamina B12, vitamina E, eso es lo que tiene en contra del prematuro, por mencionarlo, bajos depósitos de hierro, menor vida media de eritrocitos, como les mencionaba, y mayor velocidad de crecimiento versus el recién nacido. Entonces, cuando tengan ese neonato y sobre todo los prematuros extremos, recordar que ellos van a tener déficit de todo esto. Y eso es lo que a ustedes les va a justificar cuando el paciente pone pues eritropoyetina, va a justificar el paciente cuando le están agregando hierro,
porque generalmente la eritropoyetina sin hierro no funciona. Va a justificar cuando le pongan el ácido fólico, van a justificar cuando le ponen la vitamina E, o sea, por eso le dan como que el combo, ¿no? Las anemias por pérdida sanguínea, antes y durante el parto, generalmente siempre pues lo importante es una buena historia clínica, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó antes del parto? ¿Qué antecedentes tuvo la madre? Si tuvo antecedentes placentarios, si tuvo antecedentes durante el cordón del niño, si fue un parto gemelar, si hubo un problema de hematomas o brazos a nivel de nacimiento, porque el 8% de sangrado fue agudo, fue crónico, o la iatrogenia, como les decía, amniocentesis traumática, disección del placenta durante la cesárea. De hecho, se mencionaba, ¿se acuerda de eso de presionar el momento del parto, ¿no? De hacer presión, de hacer prensa. Hasta eso también ya está muy cuestionado porque al final a quien está afectando es al producto, ¿sí? Y ahí pues vienen las complicaciones. En el periodo neonatal, enfermedad hemorrágica del recién nacido, recordar que la hemorrágica del recién nacido es por la deficiencia de la vitamina K, porque el paciente, el hígado es inmaduro, no se produce, y por eso es que ustedes tienen que tener muy claro que todo neonato tiene que recibir su vitamina K, ¿sí? Si no la colocaron, se olvidaron, porque puede pasar, a veces hay mucha tarea de trabajo, tener muy chequeado eso porque el paciente posiblemente va a ser condenado por una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Historia pues de hemorragias intracraneales por prematurez, hipoxia, partos podálicos, segundos gemelos, cefalomatomas extensos, hemorragias retroperitoneales a nivel de la suprarrenal, de la renal, ruptura hepática, esplénica, ¿sí? Generalmente hemorragias gastrointestinales por lesiones a nivel de lo que pone sonda, las úlceras, ¿sí? Con las enterocolitis necrotizantes, sangrados umbilicales y la iatrogenia pues como causa. Y cuando hablamos de enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí? Así mismo lo clasificamos en hemorragia severa, como lo vieron en la tabla. Ausencia de anemia generalmente con una hemoglobina más de 12, bilirrubina hidrática no excede de 16 a 20, en general no requiere ningún tipo de tratamiento. Anemias moderadas, hemoglobina de 9, riesgo de quimitrus, no desarrolla los quimitrus, y puede requerir transfusión o sanguinotransfusión. Y anemia severa, con hematócrito menos de 15, hidrofectal, requiere transfusión, hidroferina y transfusión del brazo. Eso es importante porque es una causa también muy común de cuando nos interconsultan a nosotros, la anemia hemolítica, ¿sí? La autoinmune es una emergencia, ¿sí? Y no van a esperar a que el hematólogo llegue, que es un autoinmune, o sea, es básico. Para cuando tienen y sospechan, y te acuerdas que la autoinmune, las más frecuentes es incompatibilidad ABO y RH. No hay muchas cosas. Básicamente, pues ya vamos a ver el diagnóstico, qué es lo que se necesita, pero eso es realmente una emergencia, más aún cuando tienen un paciente entre una anemia severa a moderada. Y por lo tanto, las hemólisis inmunes, como decía, lo más frecuente es incompatibilidad RH, ABO, incompatibilidad por grupos menores, enfermedades autoinmunes maternas. Por eso es importante la historia clínica, que la madre pues diga que si no es lúpica, si tuvo una enfermedad hemolítica autoinmune, o la tiene, no está vigente, o la tuvo, porque muchas veces durante el embarazo justo se activa la enfermedad. Hemólisis adquiridas, infecciones bacterianas, virales, coagulación intramural diseminada, que esto es mucho frecuente en las terapias intensivas, déficit de vitamina E, como les mencionaba, otras deficiencias nutricionales, anemias hemolíticas microhepáticas, hemangiomas cavernosos, estenosis de la arteria renal, que también es muy frecuente dentro de los neonatos, también es muy frecuente la estenosis, y coartación de aorta pues severa. Y aquí pues son las mías, digo yo, estas son las nuestras, las enfermedades hereditarias de los glóbulos rojos, las heterocitosis, el ictizos, estomatosis, defectos enzimáticos como la glucosa C-fosfato y las anemias falciformes y las talasemias. Entonces, esto es importante dentro del hereditario cuando usted hace la historia clínica, por favor, porque los padres le dicen, yo tengo anemia falciforme, yo tengo, o sea, y a veces hasta lo excluyen, ¿no? Y se dan cuenta que el paciente tiene una enfermedad. Cuando nace el chico, a veces nace sin ningún problema, en algún momento se pone histérico, por todas las hemolíticas hereditarias nuestras, su síntoma cardenal es la anemia, que muchas veces no son severas, son leves, moderadas, ictericia, que lo van a hacer.
Antecedentes de cálculo, siempre es importante, antecedentes de cálculos en la familia, porque lo más frecuente de todos los cálculos o es una falciforme o es una esferocitosis. ¿Sí? Asimismo, la glucosa 6-fosfato, sobre todo cuando tenemos en el periodo donde más se diagnostica, es en el periodo de la alimentación, a partir de los 6 meses, porque ya le dan pues comida al chico. Entonces siempre debutan, casi siempre, que eso es lo que le dice Fabismo, usa cuando le dan de comer con la famosa cremita de agua, le dieron agua, y les hace una anemia hemolítica severa, que llegan pues a la emergencia a transfundirse, y recordar siempre pues que por eso es importante que tengan clara la historia clínica del paciente. Que nosotros como su especialidad en ese momento no es que vamos a colocar la mano y lo vamos a diagnosticar, porque lo importante es si ese paciente tiene una sospecha, sacar muestra, virgen se llama eso, sacar muestra para los estudios que se quiere estudiar, sacar el frotis, recuerden que eso es importante, el frotis sangre periférica en ese momento, porque es la sangre de ellos, y después digo, hagan lo que ustedes deseen con el paciente. ¿Sí? Porque efectivamente es algo urgente, ¿no? No me voy a poner en la situación, pero ¿por qué lo transfundieron si no lo necesitaba? O sea, esos cuestionamientos clínicos no los podemos hacer nosotros porque hay que estar con el paciente, ¿no? Pero si la demora en el diagnóstico sí lo vamos a tener por lo que les estoy mencionando. Incompatibilidad RH, recordar que es una emergencia neonatal, o sea, es tremendo porque el paciente pues corre riesgo vital, corre riesgo de morir. En un hospital pues jamás debe faltar una inmunoglobulina, ¿sí? Y como son muy pequeñitos, a veces si no tienen inmunoglobulina, les ha tocado dentro del protocolo de tratamiento ponerle esteroides, porque es lo que tenemos, ¿sí? Entonces es importante también tener la historia de la madre, recordar si está vacunada, si es su segundo embarazo, por eso es importante la historia clínica en el paciente. Los pavos, que es lo más frecuente que les pasa, ¿sí? Que generalmente es por el grupo. Asimismo, generalmente ellos hacen una anemia leve, una hiperuremia leve. Muchas veces, si se han dado cuenta, pasan en fototerapia, consideran la fototerapia nada más. En ningún momento, casi nunca se habla de sanguinotransfusión, casi nunca se habla de que el paciente necesite inmunoglobulina. Y recordar porque siempre estas patologías siempre van a venir con un test de Kuhn, ¿sí? Si están pensando en hemolítica autoinmune, siempre el Kuhn va dentro de la cabecera, los reticulocitos y las bilirrubinas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas dentro de una anemia? Palidez de las mucosas y piel, ictericia en anemia hemolítica generalmente, y la clínica según etiología y velocidad de instalación. Entonces eso es importante, ¿no? De lo que venimos hablando, estamos acá, el anemia prematuro, ¿sí? El prematuro no habla, el neonato no habla, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener mucho ojo clínico, tenemos que observar lo que está presentando el paciente. Entonces, fatiga en la alimentación, estreñimiento ponderal, se dice del 10%, taquimia, taquicardia, apneas, aumento del requerimiento de oxígeno y acidosis metabólica. En hemolítica crónica puede estar histérico, pálido, puede tener hepatosplenomegalia, pero generalmente su hemoglobina como que es compensada, no tiene hemoglobinas entre 8, por ahí, ¿sí? La anemia hemorrágica crónica, asimismo, generalmente va a estar estable el paciente, y la severa, pues eso sí, definitivamente, pues puede entrar en un shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria, taquimia, disnea, hipotensión, ¿sí? Mala perfusión y acidosis metabólica. Entonces, siempre la clínica pues tiene que predominar cuando ustedes indican una transfusión de sangre. El diagnóstico, lo que hemos hecho énfasis, la historia clínica, el examen físico, eso es importante, que es lo que encontramos al examen físico, y qué estudios básicos vamos a pedir. Siempre les menciono que en un hospital de segundo nivel, una biometría no se le niega a nadie, si lo necesita. Reticulocitos debe haber, un frotis debe haber, bilirrubina debe haber, el LDH también hay, y un PUNS también. Eso es básico, lo que les estoy mencionando, porque con eso comienza la historia del paciente, cuando tenemos pues algo básico, ¿no? Más que todo si lo vemos pálido, digo, está anémico, está histérico, entonces quiero saber los elementos que les estoy mencionando. Entonces cuando vamos a una interconsulta, o ha surgido en este hospital que nos piden interconsulta, como usted dice, doctora, ¿cómo me voy a movilizar de un hospital a otro cuando estoy en un tercer nivel que hay prioridades? No digo que esto es menos, pero cuando me hacen la interconsulta es lo primero que yo comienzo a revisar. A ver,
edad del paciente, semana gestacional, qué tiene el paciente de base, cuántas transfusiones recibió, qué tengo de laboratorio, qué están pensando, qué descartaron. Y ahí yo tendría que venir, y yo pues si causar molestia, ¿no? Yo molestia, digo, ténganme esto, hasta el microscopio si quieren ver. Porque yo tengo que ir a hacer un juicio diagnóstico ya de especialidad. Entonces, siempre por ahí pues hay la molestia de la autoridad porque dice, pero es que usted pide mucho. Y digo, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo lo básico. ¿Sí? Que hasta un hospital a veces de primer nivel de atención no tiene. Porque nos pasa a nosotros también, chicos, tercer nivel, y lo que yo digo que es básico, a veces ni yo lo tengo. No les voy a mentir, a veces ni yo. Entonces, es eso importante que tengan claro que en la etapa diagnóstica, lo que estamos hablando, ¿no? No se asusten, porque siempre eso también les pasa, ¿no? Y me ha pasado acá dentro de las interconsultas. Los eritroblastos, cuando escuchan la palabra eritroblasto, es el glóbulo rojo más joven, el que todavía está en la médula y no debería haber salido al periférico. Pero como esa médula está tan estimulada, sale al periférico. Entonces, generalmente hasta los 4 días de nacido es normal. Entonces sí he visto que me ponen en la frote, eritroblastos. Y ese es como un motivo de consulta. Digo, no, pero eso es normal, porque la médula está activa, está produciendo y lo que hace es sacar sus elementos más inmaduros. Generalmente en las causas agudas, por recordar el hematocrit inicial, luego la anemia, la disminución de los volúmenes corpuscular medios y la regeneración, que ustedes van a ver en el frote, y lo que dice policromatofilia y macrocitosis. ¿Se acuerdan que al inicio les puse algo de megalolástica? O sea, significa que los BCM van a estar por arriba de 100. Los reticulocitos así mismo tampoco se asusten, porque generalmente, como les decía al inicio, bajan del 4 al 6% los primeros 3 días de vida. Después, por pérdida, ustedes lo pueden tener aumentado el 15% entre las 6 o 12 semanas de vida y disminuyen en las infecciones o defectos de producción. Los reticulocitos, recordar que es el glóbulo rojo joven. Lo mejor que a mí me pueden poner en un examen es el reticulocito, porque yo digo, si tengo un reticulocito por arriba del 2%, esa médula está funcionando. Si lo tengo por debajo, tengo que pensar, ¿no? Algo está pasando, no está funcionando, no está produciendo, y es ahí cuando vienen los estudios de especialidad, porque considero hacerle una médula ósea, o sea, muchos estudios más profundos, pero siempre el reticulocito, nunca se olviden, biometría, reticulocito, frotis, bilirrubinas, LDH y TGQ, y el grupo sanguíneo. A eso no se le puede negar a nada. Las bilirrubinas, así mismo como les mencionaba, para ver hemólisis, y pues los grupos sanguíneos, como les estaba mencionando. Y las tablas diagnósticas existen, como les decía, ¿no? Con eso básico. Yo comienzo a valorar reticulocito, bilirrubina, TGQ, morfología, como les mencionaba, porque eso generalmente lo hacemos nosotros, pero si tenemos un buen técnico en laboratorio, nos ayuda un montón. Y mi presunción diagnóstica que yo puedo ir pensando con cada cosa de esto, ¿sí? Por eso es importante todas las herramientas. Los estudios complementarios en el recién nacido, cuando tienen siempre lo ideal, siempre pongo esta muestra porque se han dado cuenta todos los tubos que nos dan para tomarle las muestras a los chicos, con lo que les toman, ¿no? El micro, se llama el pequeño, es el ideal en la parte pediátrica, pero si ustedes comienzan a sumar, son 5 centímetros, son como 20 milímetros que le hay que sacarle al chico a veces. Y no es solo un día, saquen la frecuencia. Y casi nunca nosotros en la parte médica hacemos esa conciencia de cuánto le estoy sacando de sangre. No anotamos, ¿no? Anotamos la orina, anotamos todas las pérdidas, pero no anotamos la pérdida que hacemos por día tomando muestras con ese paciente. Y laboratorio es muy exigente, ¿no? No vale la muestra, no sirve, se coaguló, ¿sí? Y hay que hacer por maravillas. Y en esas maravillas nosotros cometemos un grave error, todo el personal de salud. Porque resulta que a ese pobre tubito que tiene un coágulo, con la jeringuilla le sacamos el coagulito. Y en ese coágulo se van todas las plaquetas. Entonces, cuando viene la biometría automatizada, tiene plaquetas de 10.000 el paciente. Pero la clínica no tiene. Y eso es un motivo de consulta también para nosotros. Digo, pero el chico no está sangrando por nariz, no está sangrando por piel, no está sangrando por ningún lado, y tiene 10.000. Y yo comienzo pues a la preanalítica, se llama así, como me voy hasta el laboratorio, déjenme ver el tubo de ese paciente, ¿tuvo algún problema esa muestra? Entonces comienzan los técnicos a quejarse, ¿no? Sí, doctor, hemos repetido ese tubo porque hubo coágulo, bla,
bla, bla, bla. Entonces, recordar que una muestra adecuada también influye en el diagnóstico del paciente. Pruebas de coagulación, nunca olvidarse siempre, pues, buscar las causas infecciosas, las más frecuentes. Los estudios de médula, que eso es mi especialidad, yo los indico dependiendo si tienen criterios. Y pues antecedentes pues, de sangre materna disruptiva, que es los famosos test, a nivel de los padres también, lo mismo para ver búsqueda de hemorragia feto-materna. Y aquí están pues, los estudios de hemograma, lo que venimos hablando dentro de la charla, y la electroforesis de hemoglobina por causas hereditarias, que ya les mencioné, que no los puedo diagnosticar hasta después generalmente de los 6 meses de edad, porque la fetal se mantiene. Y el tratamiento, siempre pues el objetivo primario va a ser mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos, porque es la función del glóbulo rojo. Estrategias de tratamiento, prevención, preservar los niveles de hemoglobina, aumentar la síntesis de los glóbulos rojos y transfusión de glóbulos rojos, es la manera como podemos tratar pues, la anemia. Para aumentar esa eritropoyesis, como le dije, ¿cómo? Nunca se olviden de esto. Hierro, vitamina D y ácido fólico. Esas son las vitaminas que realmente allí sí son muy aceptadas para nosotros cuando los pacientes nos van con las vitaminas. Entonces comenzamos a decir, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué edad tienes? Y esto pues generalmente es el comino. Mantener un aporte adecuado de proteínas, garantizar aporte adecuado de hierro, como les mencionaba, mejorar resultados de inicio precoz a las 2 semanas de vida, aporte de los 3 a 5 miligramos por kilo día. Algunas guías te dicen que, a ver, tenemos un pretérmino con anemia, lo transfundieron, recordar que con cada transfusión le damos más de 200 miligramos de hierro, recordar que el hierro es un metal, así como es bueno para algo, también hace daño. La hemosiderosis es importante en las transfusiones, ¿sí? Por eso ustedes tienen que contabilizar dentro de su práctica clínica diaria cuántas transfusiones le están haciendo al paciente. Porque al final, si ese paciente sale de su etapa aguda, continuará otro colega viéndolo, y si en algún momento pues, nos toca a nosotros verlo, nosotros vamos a ver las complicaciones de ese paciente. Con cada transfusión, recordar, cada vez más restrictivas las transfusiones, ¿sí? Por el costo, también por lo que les estoy mencionando, por los riesgos, hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, y la complicación más grave es la hemosiderosis. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo vamos a transfundir, y cuando tengan su expediente, pues es importante poner cuántas transfusiones tuvo el paciente. Con más de 20 transfusiones en su vida dentro de la patología, eso es gravísimo para un paciente que se esté transfundiendo más de 5 o 20 veces. ¿Sí? Algo está pasando. Mejorar el neurodesarrollo y el mejor desempeño neurocognitivo, como decía, sobre todo en los prematuros, y mejora las reservas de niveles de ferritina, mayor el nivel de hemoglobina, y el uso, ahí viene, de nuestra eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿sí? Tan famosa dentro de las áreas críticas neonatales, si bien digo es tan famosa, pero tenemos una gran dificultad con eritropoyetina. La eritropoyetina no les va a hacer el efecto que ustedes desean dentro de un día, una semana. La eritropoyetina comienza a funcionar a partir de la 4ª semana. Entonces, por eso es muy claro que la eritropoyetina, es que tiene anemia y es muy común que nos ha tocado con eritropoyetina paciente, ¿está bien? Las eritropoyetinas son muy justificadas prácticamente en 3 situaciones. Anemia del prematuro, y que generalmente se le da a partir de la semana, la 2ª semana, hasta 6 semanas. En pacientes con insuficiencia renal crónica, porque no producen eritropoyetina. Y la 3ª causa, que es que tenga una situación pues religiosa, los testigos de Jehová, y que no quieren transfusiones, pero no ofrezcan algo que no va a ser real, ¿sí? Porque a veces me pasa con el cirujano que me dice, doctora, le ponemos eritropoyetina esta semana y la próxima semana lo opero. Y yo digo, no sé lo que quiere hacer usted, porque la eritropoyetina no es que usted ahorita le pone esta semana y la próxima semana lo va a tener con 10 gramos de hemoglobina, para que se entienda, ¿sí? Entonces la eritropoyetina es muy cuestionada. Por eso la eritropoyetina, pues los lugares donde más se usa van a ser en las terapias intensivas neonatales, por lo que le estoy diciendo, por el prematuro, en las áreas de nefrología, y con nosotros casi ni existe en hematología, por lo menos en la parte pediátrica. Las 2 condiciones pediátricas que nosotros ponemos dentro de la especialidad es que tenga un síndrome mielodisplásico y que eso es de adulto. Así que
Es muy raro que ustedes vean un paciente con eritropoyetina dentro de lo que estamos hablando de patología hematológica. Aumenta la producción de eritrocitos y reticulocitos, pero no disminuye el número de transfusiones, o sea que no les garantiza porque estoy poniendo eritropoyetina, no lo voy a transfundir. El número global de transfusiones es similar entre neonatos que reciben eritropoyetina versus quienes se transfunden bajo protocolos estrictos. Se ha asociado, pues, acuérdense de la altura prematura del popular. Y esto generalmente también es la controversia que por eso le da miedo utilizar eritropoyetina, ¿no? Por la altura prematura del umbral, pero no. Yo no sé dentro de la práctica clínica los que hacen neonatología, si hacen los seguimientos de los pacientes, porque yo sería mentirle, hayan tenido esa experiencia de que realmente tengan esa complicación. Pero según los estudios mencionan que no se correlaciona realmente, o sea, no ha habido estadísticas significativas de que el paciente, por eso tendría que ser un estudio dentro del país. Tanto que el uso de eritropoyetina sí usó la complicación más frecuente. La eritropoyetina recombinada humana se administra dentro de los primeros 8 a 28 días, disminuye el número de transfusiones, si bien es cierto, pero aumenta el riesgo de la ruptura prematura, como decía, y debido a la administración tardía, más de 8 días después de vida, no previene la anemia del recién nacido prematuro inicial. El uso de eritropoyetina como neuroprotección mejoraría generalmente el neurodesarrollo, como les decía, a largo plazo en los recién nacidos prematuros extremos, en los niños con VIH, con resultados generalmente han sido concluyentes. Y este es el esquema que sí me interesaría, porque en la anemia en el protocolo no está, el protocolo de detección del prematuro. Y muchas veces nos equivocamos. Este algoritmo sí lo tiene dentro de la parte hematológica, ¿no? Empezamos las primeras 2 semanas con 250 unidades por kilodosis, 5 veces, o sea, de lunes a viernes, o 200 miligramos unidad kilodosis, 7 veces por semana, de lunes a domingo. La eritropoyetina también se dice, depende del paciente, ¿no? Casi siempre es subcutáneo, pero si tenemos un paciente con gravedad, puede ser endovenosa. Así que no es significativo dentro que sea subcutáneo endovenoso. Después de esas 2 semanas, vamos a manejar 250, que ese es el esquema que más yo veo dentro de cuando he visto a los pacientes. 250, 3 veces por semana, o 100 unidades, 5 veces por semana. Y nunca olvidarse el suplemento nutricional que es el hierro, el ácido fólico y la vitamina E, que era lo que les mencionaba dentro del combo de las proteínas que se tienen que poner. Transfusión, el 50%, como se lo mencioné al inicio, menores de 1000 gramos, recibirán una transfusión durante su vida, las primeras 2 semanas, y el 80% al menos habrá recibido una transfusión al finalizar una hospitalización. El concepto de la hemoglobina por sí sola no es adecuado para decidir la necesidad de transfusión, como se los mencioné. La estrategia universal es la corrección, pero si bien es cierto, cada vez es más restrictivo por todas las complicaciones que mencionamos. Siempre ve las condiciones inmunológicas del recién nacido, sobre todo los pacientes altérmicos que favorecen infecciones o reacciones adversas. Idealmente contar con glóbulos rojos leucorreducidos y irradiados, eso es lo ideal, para hacer menos procesos de aloinmunización a los que los transfundimos. Preferir transfundir glóbulos rojos, son importantísimos en una área neonatal. El glóbulo rojo que tienen que utilizar tiene que tener menos de 7 días. Si bien es cierto, cuando lo obtiene, acá tenemos ángulos. Entonces, eso es importantísimo en el neonato. El glóbulo rojo, el paquete tiene que ser fresco, dentro de lo posible, dentro de los primeros 2 o 3 días, para producir menos hemolisis y menos complicaciones en el paciente. Y lo de leucorreducir irradiado, bueno, ya se lo voy a explicar en la siguiente charla. Y generalmente se debe a que tiene menor concentración de potasio y menos glóbulos rojos deformados. Entonces, en neonatos es importantísimo, ¿no? Y viene la sesión preguntas antes de la próxima charla, que es justo transfusión de hemocomponente. ¿Alguna duda, pregunta? Que tengan en ese momento. ¿No tienen preguntas? Pregunten sin miedo. ¿Sí o no, doctora? Así es. Es ahora.